Reyes, capítulo 23, y el capítulo 22 hablaba ya del reinado de Josías y el hallazgo del libro de la Torá. Después de mucho tiempo de estar ese libro oculto del pueblo por causa de un rey llamado Manasés que había, ¿cómo se puede decir?, buscado para decomisar todos los rollos de la Torá, porque los profetas de ese entonces le acusaban a él de que estaba viviendo desastre porque no estaba haciendo lo que decía la Torá. Entonces él prefirió quitar todos los libros y ahí nadie le iba a acusar de nada. Terrible, ¿no? Pasando mucho tiempo, entró en el poder su nieto Josías, y lo primero que su nieto tuvo en el corazón fue empezar a restaurar, a volver a poner las cosas como al Padre le agrada. Siempre vamos a escuchar nosotros, cuando compartimos la Escritura y cuando compartimos el Evangelio, las buenas nuevas, el mensaje del Todopoderoso, del mensaje de Yeshua, la palabra restaurar. Y ya vimos hace rato que tiene relación con la palabra shalom. Entonces siempre vamos a encontrar eso, porque el Padre lo que quiere es restaurar nuestra vida, y al restaurar nuestra vida se va restaurando su reino. El evangelio que predicaban los apóstoles se llamaba el evangelio del reino, las buenas nuevas del reino, anunciando el restablecimiento del reino. Para restaurar algo también hay que recuperar a los súbditos, a los miembros de ese reino, y son las 12 tribus de Israel. Pero el problema de las 12 tribus de Israel era que habían pecado. Entonces, ¿qué hay que hacer con su pecado? Hay que perdonarle, hay que darle la gracia. Si vos no le das la gracia a tu súbdito, a tu pueblo que está en pecado, no vas a poder restaurar tu reino. Eso fue lo que vino y hizo Yeshua. Vino y cargó con el pecado, con la culpa de su pueblo, y a través de su muerte en la cruz, perdonó sus pecados y ahora le está dando la gracia para que ellos puedan ser parte de su reino. Amén. Eso es la restauración. Entonces, al ver la vida del rey Josías, vamos a ver una sombra profética de lo que va a ser la restauración del Mesías, y eso es muy importante. Los libros de los reyes, crónicas, están para mostrarnos lo que el Todopoderoso va a ejecutar cuando establezca su reino, el plan que Él tiene. Si no, no tendría sentido este libro. Es una forma de poder comprender el plan del Padre. Amén. Bueno, vamos ya, habíamos terminado entonces con el capítulo 22, donde Josías recibe la revelación de la profetisa Hulda, ¿no? Que al final le dice que va a venir juicio contra esta nación, porque a pesar de que Josías estaba haciendo la reforma, en el corazón la gente no quería cambiar, quería seguir viviendo con su pecado. Pero en el rey sí, el Todopoderoso encontró sincero arrepentimiento. Bueno, entonces lo que vemos que la profetisa Hulda le dice que el Todopoderoso vio tu corazón y que encontró que había realmente sinceridad. Fíjense que esto es interesante porque el pueblo aparenta arrepentimiento, pero el Todopoderoso ve sus corazones. Y en el corazón de Josías vio sincero arrepentimiento, un corazón sincero de volverse al Todopoderoso. Eso es hoy en día un poco difícil de encontrar, porque la mayoría de las personas viven de la apariencia, ¿no? Viven la apariencia. Entonces, el único que identifica nuestro corazón es el Eterno. Él sí sabe si estamos con corazón estudiando, aprendiendo, queriendo ser parte de su reino. Ahora el capítulo 23 arranca así. Entonces el rey, después de escuchar todo esto, versículo 1, ¿no?, mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa del Eterno con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. O sea, todas las personas que ya tenían la capacidad de entender
de comprender la palabra, se presentaron ante el rey. Hizo un llamado, una convocatoria. ¿Y qué dice? Y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Eterno. Entonces, ¿qué hizo el rey? Les llamó a todos, sacerdotes, líderes, grandes, pequeños, todas las personas, y empezó él mismo a leer la escritura, la Torá. Empezó a hacer eso. Ahora, ¿por qué tuvo él ese deseo? ¿De dónde salió el deseo de leerle al pueblo la escritura? Hoy en día, voy a hablar siempre por hoy en día a muchas personas le parece ya anticuado leer mucho lo que dice la escritura. Más bien tenés que dar comentarios, o revelaciones o interpretaciones, más bien eso. 2 versículos y 3 horas de comentario. Un versículo, de ese un versículo se hace casi media hora o 40 minutos de comentario. Pero eso no es lo que la escritura pide. La escritura pide que sea leída, que eso sea lo que llegue a nuestros oídos. Eso es lo que tiene que ser. Vamos a ver de dónde saca el rey Josías leerle al pueblo. Vamos a ver. Y poniendo el rey en pie, poniéndose el rey, versículo 3, en pie, junto a la columna, hizo pacto delante del Eterno, de que irían en pos del Eterno y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Bueno, entonces, después de reunirse el rey Josías, ¿qué dice que hizo? Pacto. O sea, les leyó la escritura y ellos escucharon, y después les dice, bueno, ustedes han visto lo que dice la escritura, ahora nosotros vamos a prometer, vamos a hacer una alianza de que vamos a vivir conforme a esta palabra. Así le dijo a todo el pueblo. Aparte de hacerle escuchar, le dijo que vamos a comprometernos, vamos a hacer un pacto, un acuerdo para que podamos recibir la bendición del Todopoderoso. Dice, y cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Sí, estamos de acuerdo. Todo el pueblo dijo sí. Y hay un momento cuando uno, hermano, vamos a vivir conforme a la palabra, amén, amén. Vamos a hacer lo que dice la Torá, amén, amén. Vamos a partir de ahora, nuestra vida va a ser conforme al Evangelio, amén, amén. Hay un momento en que todos están emocionados, así, ¿no? Ustedes suelen escucharnos la emoción, sí, gloria a Dios, alabado sea el Mesías. Pero después, cuando termina esa euforia del culto y cada quien se va por su camino, parece que se va enfriando y cada quien otra vez hace lo que quería. Se olvidaron. ¿Te acordás de aquella vez que se reunió con los hermanos y decidieron hacer esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por eso es que ya la profetisa Hulda había visto el corazón de muchos. Realmente muchos sí, con sinceridad estaban diciendo que volverían al pacto, pero otros tenían como doble corazón. Por un lado, ya durante mucho tiempo habían aprendido la cultura antigua, la manera antes de vivir, y ya no querían dejar esa vida. Ahora, fíjense lo que dice en Deuteronomio. Vamos a ver la nota 3. La nota 3. Deuteronomio capítulo 31. De aquí el rey Josías sacó esta orden de leer al pueblo. Esto no era que él decía por su deseo. Es algo que estaba escrito en la Torá. Deuteronomio 31, 8. Entonces Moisés escribió un libro, todo el conjunto de instrucciones, y se lo dio a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Eterno y a los ancianos de Israel. Versículo 10. Luego Moisés les dio la siguiente orden. Al final de cada 7º año, el año de liberación, y durante el festival de las enramadas, que es Sukkot, ¿no?, leerán, versículo 11, este libro de instrucción a todo el pueblo de Israel cuando se reúna ante el Eterno su Elohim en el lugar que él elija.
Versículo 12. Convoquen a todos, a hombres, mujeres, niños y a los extranjeros que vivan en sus ciudades, para que oigan lo que dice el libro de instrucción y aprendan, que dice ahí, a temer al Eterno su Elohim y a obedecer cuidadosamente de todas las condiciones de estas instrucciones. Entonces Moisés le había dado orden al pueblo de que cada 7 años en la fiesta de tabernáculo se reúnan, la fiesta de Sukkot, se reúnan y se le lea el escrito de la Torah, porque ellos no tenían que olvidarse de esto. Dice más, versículo 13, háganlo para que sus hijos que no saben nada de estas instrucciones las oigan y aprendan a temer al Eterno su Elohim. Háganlo mientras vivan en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Para que tus hijos escuchen, para que tus hijos que no conocen toda esta experiencia que ellos han tenido, sepan de lo que el Todopoderoso hizo con ellos. Y miren lo que el apóstol Pablo decía en una de sus cartas en Romanos, referente a oír, referente a escuchar. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, si uno quiere, el apóstol Pablo está hablando, para ser salvo necesita invocar al Todopoderoso. Pero si vos no escuchaste nunca de Él, ¿qué es lo que tenías que haber escuchado de Él? Sus promesas, sus proyectos, sus planes que tiene para vos. Eso tenía que haber escuchado. Si no tenés nada de eso, ¿cómo? Invocar significa ponerte de acuerdo con sus planes, estar de acuerdo con Él. Entonces por eso le clama, sí Señor, aquí estoy Señor, soy tu siervo, soy tu elegido, como le dijo el profeta Elías a Samuel, ¿no? Cuando la próxima vez que escuche la voz, di, Señor, habla, tu siervo oye. ¿Qué quiere decir? El hilo dice entender, el Todopoderoso tiene un plan para vos, tiene un proyecto para vos, entonces ponete de acuerdo con Él, respondele. Eso es invocar. Pero si no sabemos nada del plan que Él tiene, el Padre, con nosotros, ¿cómo vamos a invocar? ¿Cómo le vamos a hablar? ¿De qué le vamos a hablar? De nuestros deseos. Y Señor, por favor, dame una casa nueva, dame un auto nuevo. Solamente van a ser nuestras vanidades lo que vamos a hablar con Él. Entonces, Romanos decía, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Eso, quien les predique sin tener un enviado, un mensajero. ¿Y quién fue el mensajero que el pueblo, que el Todopoderoso puso para que lleve la palabra a su pueblo? A Moisés. Moisés fue el elegido. Y Moisés puso después jueces que aprendían la Torah, que le llevaban al pueblo este mismo mensaje, y así, y así, y así, y así. Siempre llevando el mismo mensaje. Amén. Sin haber quien les predique. Y versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, shalom, de los que anuncian buenas nuevas, o sea, el evangelio. Más que dice el versículo 16, más no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? O sea, eso ocurría también, que muchas personas reciben el mensaje, pero no lo aceptan. Reciben, están los enviados, pero no lo hacen. En el tiempo de Moisés también estaba Coré y su gente que no recibieron, pero no aceptaron. Como dice en Hebreo, no les aprovechó el oír la palabra porque no fue acompañada por fe, por fidelidad. ¿Y qué dice acá el versículo 17? Así que la fe, la emuná, la fuerza que corre, da vida, tiene autoridad y alaba al Todopoderoso, viene, la fe es por el oír, por escuchar, por el oír. Y el oír, eso viene de la palabra de Elohim. La fe no es que yo tengo por oír comentarios. La fe yo no tengo por oír rumores. La fe al Todopoderoso viene por el oír su palabra. Porque yo puedo tener la fe en la Virgen Cacupé, la fe en Buda, en cualquiera. Pero yo tengo que tener la fe en Elohim, el Todopoderoso, en su palabra. Porque su palabra me muestra los proyectos que tiene para mí. La hipotasia que Él quiere que yo sea parte de su reino, de su proyecto, de su promesa. Y esa es la fe. Amén. Y eso sale de la Escritura, de la Torah. Por eso hay un mandato de
léele a ellos para que oigan y teman y crean sus hijos. Eso estaba haciendo el rey Josías. Es un verdadero entonces restaurador. Cuando venía Yeshua, ¿qué hacía? Hablaba la escritura y la gente le oía y se maravillaba, dice. Este habla como quien tiene autoridad. Al oír la persona, cambiaba sus corazones. Bueno, continuamos con Reyes. Versículo 4. Reforma de Josías. Versículo. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote, después de que todos hicieron el pacto, decidieron servir al Todopoderoso de su propia voluntad, Hilcías, el papá de Jeremías, a los sacerdotes de segundo orden y los guardianes de la puerta que sacasen del templo del Eterno. Atiendan muy bien, miren cómo estaban viviendo. Ya Josías tiene 18 años, pero para que nos demos cuenta de algo, es como decir que todo estaba como habían dejado los reyes anteriores, casi no, porque muchas de las cosas que estaban así, los adornos, ellos decían como que ya era parte del lugar. Es como que acá hubiera una figura de alguna Virgen María, ahí hubiera la figura de algún santo que se dibujó, que se talló, y no se tocó, no, porque está lindo ahí. Entonces, mucha gente no tocaba las cosas que ya habían hecho los anteriores reyes, pero ahora Josías va a traer una reforma verdadera. Desde la raíz. No importa si es considerado monumento, lo va a destruir. Dice, la puerta que sacasen del templo del Eterno todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Aserá y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Sacaron un montón de cosas que se usaba para adorar a Baal, instrumentos, cosas de culto. Y la reina, todo eso estaba ¿dónde? En el templo. En el templo estaba. Y para los sacerdotes eso nunca habían hecho nada porque ellos pensaban que estaba bien ahí. Ya tanto se ha corrompido el pueblo que no distinguía más adorar a Baal y adorar al Eterno, ya no distinguía más nada. Pero Josías, después de leer la Torá, después de ver lo que dice la Escritura, podía darse cuenta, esto es pagano, esto no sirve. ¿Dónde llevaron hacia Betel? Después vamos a ver qué va a pasar en Betel. Esa es la zona del norte. Versículo 5, Segunda de Reyes 23, 5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo, atiendan bien acá, a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Había sacerdotes que servían a Baal, a Aserá, en lugares altos, y honraban al sol, honraban a la luna. Hay muchas religiones hoy en día que honran a la luna, que adoran a la luna, que se fijan en la luna. Y también dice ahí los signos del zodiaco, las constelaciones. Hay muchos que guían su vida a través de esas señales. Aunque muchas de las señales que están en el cielo, que hacen las constelaciones, son referentes a tema o a mensaje que el Todopoderoso quiere mostrar a sus enviados, a su gente, a su pueblo. Las señales que hacen las estrellas son también relacionadas con el plan del Padre, pero los brujos le han dado otra interpretación diciendo que esas señales del zodiaco, el horóscopo y esa cosa, marcan el destino de nuestra vida, tu carácter, cómo vas a ser, vas a tener salud, vas a tener fuerza. Le cambiaron el significado. Pero las estrellas están allá con el propósito de darnos un mensaje de acuerdo al plan del Padre. Pero eso no vamos a tocar ahora, pero por eso están ahí. Las estrellas cuentan tu obra, dice una parte de la Escritura. ¿Entienden? ¿No? Pero la gente le ha dado... También el sol, la luna. El sol, la luna, todo esto son señales que marcan las estaciones. ¿Para qué? Para saber los tiempos de la celebración. La Biblia dice así. Pero ellos le han dado otro significado. Y le han honrado, le han adorado inclusive. Le han hecho altares a estas cosas. 6. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa del Eterno, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo
y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Esta imagen, ¿por quién fue colocada en este lugar? Vamos a ver la nota 6. Ezequiel 37 habla de lo que haría el Mesías que va a venir a restaurar a Israel. Entonces vamos a comparar esta profecía con lo que está haciendo ahora Josías para ver que es una sombra profética lo que está haciendo Josías con lo que Ezequiel hablaba que iba a hacer el Mesías que iba a venir a restaurar. Ezequiel 37, versículo 22. Y los haré una nación en la tierra de los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Ezequiel está hablando esto del futuro rey que va a venir a gobernar el pueblo de Israel. Se está refiriendo al Mesías en el tiempo del milenio. Justamente una sombra profética de este rey que va a venir es Josías, porque eso es lo que Josías está haciendo ahora. Está quitando toda la suciedad, está quitando toda la idolatría, está recuperando la esperanza del pueblo, y no solamente de Judá. Vamos a ver que él se va a extender por todo el territorio de Israel, va a ir hasta el norte. Ahora yo estaba pensando, ¿cómo es que él tuvo la libertad de ir hasta el norte si en aquel entonces el imperio asirio estaba gobernando? No sé si habíamos hablado en el culto anterior, que para ese entonces el imperio asirio estaba teniendo conflictos internos. También ya se estaba levantando el imperio babilónico, entonces ellos como que descuidaron esa zona, ya como que no prestaban mucha atención porque estaban ahora más pendientes de su revuelta entre ellos allá en su territorio y de los babilonios que estaban ya subiendo para ir en su contra. Entonces por eso el Todopoderoso le permitió a Josías entonces la libertad de ir a restaurar el país. Ya no hay enemigos quien enfrentar. Vamos a recuperar, vamos a restaurar entonces todas las cosas. Por eso Josías va a subir en todos los territorios de Israel. Imagínense, si eso no es sombra profética, ¿dónde está la sombra profética? Porque está hablando de un rey que tiene la oportunidad de ir a restaurar cosas que empezaban desde el año 900. Ahora estamos en el año 600 por ahí. O sea, 300 años atrás, él está yendo a hacer restauración. Y vamos a ver también que él ya estaba en los planes del Todopoderoso años atrás. Cuando comenzó toda esta idolatría, el Padre ya le tenía en cuenta. Así como nosotros vemos acá al Mesías que va a venir a restaurar todas las cosas, entonces así también Josías ya estaba en los planes del Padre. Segunda de Reyes capítulo 21, versículo 3. Rey Manasés, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera como habían hecho Acad, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto. Entonces, ¿quién había hecho la imagen de acera? El rey Manasés, y también había hecho todas las abominaciones que había hecho el rey Acad, dice. Vimos ya la nota 6, ¿no? Sí, vimos ya. Versículo 7. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa del Eterno, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Aserá. Habíamos hablado muchas veces que el rey Manasés convirtió el templo en un prostíbulo. Y miren cómo dice en esta versión, ahí en la nota 7. Miren cómo dice lo que había. Terrible. Segunda de Reyes 23:7 dice, también derribó, nueva traducción viviente, las habitaciones de los prostitutos y las prostitutas. Había prostitutos y prostitutas que estaban en el templo. Derribó sus habitaciones, tenían cada uno sus habitaciones donde hacían sus servicios. En eso llegó a convertir estos reyes el templo. De los santuarios paganos ubicados dentro del templo del Eterno, donde las mujeres tejían mantos para el poste dedicado a la diosa Acera.
Isaías 57:8, nueva traducción viviente. Ya Isaías profetizó también este punto, por eso fue que le ejecutaron, ¿no? En aquel tiempo. Manasés justamente le ejecutó. Han puesto símbolos paganos en los marcos de las puertas y detrás de ellas. Me han abandonado y se han metido en la cama con esos dioses detestables. Se han entregado a ellos y les encanta ver sus cuerpos desnudos. Eso, imagínense Isaías diciéndole, ustedes así han hecho, así, así, así. Le exhortaba en aquel tiempo, por eso fue apresado. Bueno, continúa, versículo 8. Seguimos con la reforma de Josías. Versículo 8, capítulo 23, Segunda de Reyes. E hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos, donde los sacerdotes quemaban incienso desde Jeba hasta Berseba. Jeba era una parte del norte de Israel, hasta Berseba la parte del sur. Empezó a irse en todos los templos sagrados. Imagínense, a pesar de que Josías ya estaba 10 años reinando, todavía existían las capillas, los dioses, porque muchas veces aquella gente pensaba que, bueno, cada quien adora lo que quiere, ¿no? Así pensaban, ¿no? Yo voy a adorar a Baal, a Será, ustedes adoren a Elohim, pero el rey es el que tiene que ahí poner orden. La rey es yo, no, ape ya servita la ñan de Elohim, daipoy ya eso es baebe, porque es el rey. Si el rey permite que haya diversidad de religión, entonces el rey es el que está corrompido. ¿Me entienden? Entonces acá este rey se pone firme, aunque mucha gente no le gustó lo que él hacía, ¿no? Iba ahí la yapua, pero él está haciendo lo que dice la Torah. Ese es un rey que va a venir a restaurar de verdad. Lo mismo que va a hacer Yeshua. ¿Y ustedes creen que a mucha gente le va a gustar que se empiecen a destruir templos, mezquitas? No, no le va a gustar, ¿no? Y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda de la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar del Eterno en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Les quitó su puesto y solamente les permitió vivir a algunos sacerdotes. Versículo 10. Asimismo, atiendan bien esta parte. Acá hay algo interesante que vamos a descubrir hoy. Queda tiempo, ¿no? Versículo 10. Asimismo profanó a Tofet. Tofet quiere decir sonido o barullo. O sea, un lugar de barullo. Un lugar de bum, 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 bum. Así ese es Tofet. Que está en el valle del hijo de Hinnom. Este lugar era el lugar donde se hacían los sacrificios a los niños, donde estaba la estatua de Moloch y donde se le llevaba a los niños y se les sacrificaba. Entonces, en el momento del sacrificio a los niños, había un grupo de músicos que tocaban los tambores y por eso se llamaba Tofet, para que no se escuche tanto el llanto del niño. Entonces, en ese lugar era el lugar más terrible que existía. Ese lugar después fue llamado la Gehenna, que se tradujo en el español como el infierno. ¿Qué les parece? Ese era lo que se llamaba el infierno. Lugar donde los niños eran llevados a ser cocinados por el dios Moloch. ¿Qué les parece? O sea, el infierno. Yo envié una foto en el grupo, después les quiero mostrar actualmente cómo está ese lugar, cómo es, cómo era también, dónde está ubicado. Es lo que llamaban el infierno. Y sí, si un niño es ahí sacrificado, cocinado, se le tiene que llamar así ese lugar. Terrible, ¿no? Qué terrible. Asimismo, ahora Josías llega acá. Yo me imagino a Josías, él cuando era niño, tuvo que ver muchos de esos sacrificios por causa de sus padres. Le mostraron. Dice Valle de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch. Vamos a ver un poco el punto de Hinnom. Jeremías 7:31. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Eso estaba diciendo Jeremías que ellos hacían. Jeremías 19:1. Así dijo el Eterno: ve y compra una vasija de barro de alfarero y lleva contigo
de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. ¿Por qué sale este versículo? Porque después en ese lugar se empezó a convertir en el lugar donde trabajaban los alfareros, donde hacían sus vasijas, y cuando ya no servía más, tiraban ahí. Y se convirtió después de mucho tiempo en un basurero, donde estaban vasijas rotas. Todo tiene esto una profecía en el futuro. Jeremías 32-35. Edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por fuego a sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino en el pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Terrible, esto es algo terrible. ¿Qué le parece? Y terrible a la gente, ¿o no? Infórmate. Hoy en día haciendo los abortos, celebrándole la fiesta de carnaval, y la mujer entregándose y después embarazándose y después haciendo aborto, es igualito que lo que hacían en ese tiempo. Es igual. La manera que la gente está, si ustedes ven cómo se hace un aborto, cómo se sacrifica a un niño, cómo se le despedaza, es la misma cosa que hacían en ese tiempo. Las personas, nosotros pensamos que cambió la mente de la gente. No, sigue igual. Yo les contaba también que por causa de la droga, muchas veces allá en Bolivia se robaba bebés y se le mataba al bebé y se le abría todo y se le ponía la droga en el vientre y una mujer supuestamente llevaba al bebé y estaba llevando droga. Para eso se robaba bebé. Y ahora también existe en México y en otros países, hay que roban niños para sacarle sus órganos y venderlos, o sacarle toda la sangre y venderlo. No sé si en nuestro país se hace, pero en otros países es terrible esa situación. Entonces la humanidad no cambió mucho, sigue teniendo la mente macabra. O sea que va a venir nomás el juicio contra esta humanidad. Volvamos. Bueno, Josías entonces viene y destruye todo eso. Me imagino cuando él estaba ahí que habrá sentido, ¿no? El lugar donde tantos niños han sufrido, han muerto en vano. ¿Qué cosa habrá sentido en su corazón? Moloc, vamos a ver esa nota de Moloc. Levítico 18:21. Esto es mandamiento del Todopoderoso. Ahora saben ustedes por qué Manasés no quería que se le lea la Torah. Porque en el mandamiento que le decía, rey, estás quebrantando uno de los mandamientos. Dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines hacia el nombre de tu Elohim, yo el Eterno. Estaba prohibido hacer esto. Porque era una práctica que hacían los cananeos. Ellos pensaban que tenían bendición. Continuemos. Vamos a continuar. Quitó también, versículo 11, los caballos de los reyes de Judá que habían dedicado al sol a la entrada del templo del Eterno junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos y quemó al fuego los carros del sol. O sea, eran estatuas de caballos que representaban sus victorias, sus guerras, y dice que también hacían ruedas que representaban al sol. Las ruedas de los carros de los reyes tenían figuras representando al sol. Toda idolatría, ¿no? Derribó, versículo 12, además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz. Rey Acaz, muchos años atrás, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa del Eterno, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. O sea, en todas las casas había altares. Cada persona tenía su altar donde se iba y le oraba al dios Moló, a la diosa Será, o alguna vez al Eterno. ¿Qué les parece? Esto ya lo había profetizado, o sea, ya lo había dicho el profeta Jeremías, Sofonías, ya lo había hablado. Entonces, Josías no se libró de nada. Casa por casa vamos a entrar. Entren en esta casa, revisen. Si hay el altar, rompan. Pa. No, pero a mí me gusta adorar. No importa, acá no se va a adorar nada. Qué terrible, ¿no? En el templo también, en la terraza, había un altar para adorar a Moloc. Así era la gente. Ahora ustedes recorren las casas y cada persona tiene su altar, su nicho. Sí, imagínense cuando Yeshua venga a restaurar el mundo, ¿no? Va a destrozar todos esos lugares. Así está haciendo también este rey. Y dice que el rey que va en el último tiempo nos va a quitar toda esa idolatría. Dice. Bueno, continuemos. Vamos a la nota 12. Sofonías 1, versículo 4, nueva traducción viviente. Aplastaré a Judá y a Jerusalén con mi puño y destruiré todo rastro del culto a Baal. Acabaré con todos los sacerdotes idólatras
para que se borre hasta el recuerdo de ellos. Esto está diciendo el profeta Sofonías, contemporáneo de Josías y de Jeremías. Está en tiempo ya de Josías. Sofonías era su primo, ¿no? El que le guiaba, el que le instruyó muchas veces. Pues ellos suben a las azoteas y se postran ante el sol, la luna y las estrellas. Dicen seguir al Eterno, pero al mismo tiempo rinden culto a Moloc. Igual que la religión de hoy. Nosotros no le servimos a esa diosa Semirami ni a ese dios Tamuz. Nosotros le seguimos a María, a Jesús. Dicen que le siguen a Dios, pero rinden culto al dios Sol y a la diosa Aserá. Así están haciendo hasta hoy. En el cristianismo tradicional también, porque celebran las fiestas que eran costumbre de esos pueblos. Así que dicen que al Todopoderoso le sirven, pero al final hacen otra cosa. Sofonías dijo así: tienen doble corazón. Dicen seguir al Eterno, pero al mismo tiempo rinden culto a Moloc. Continuemos. Versículo 3. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Acá me sorprendió algo. Josías está haciendo una reforma tan profunda, se puede decir, que hasta llegó a encontrar altares y ídolos hechos desde el tiempo del rey Salomón. Del tiempo, hace 400 años atrás. Quiere decir que nadie nunca se había fijado en eso. O sea, le había dado importancia. Pero la reforma de Josías fue tan profunda, tan seria, de verdad, seriamente, que no, vamos, esos también, ¿qué son esos? Pero Señor, eso fue lo que hizo nuestro antiguo rey Salomón. Pero eso es idolatría, sáquenlo. Pero es Salomón, va, es Salomón, pico, da igual, se dicen, va, yo capa. Tal vez ya eran en ese tiempo monumentos, reliquias, algo así, ¿no? Pero mandó destruirlos todo, no importa, derríbenlo, derrúmbenlo. Es como cuando venga, no sé, venga Yeshua y vea la imagen allá de Concepción, la imagen de la Virgen María Auxiliadora, creo, ¿no? Y esto, no, pero esto es un símbolo de la ciudad, va, es símbolo, derrúmbenlo, destrócenlo todo. El Cristo que está allá en Río de Janeiro, túmbenlo todo también. No quiero saber nada de esta idolatría. Así empezó a hacer Josías. Pero hay que entender, él era rey. No se pongan ustedes en lugar de rey. Él es un rey. Esto es una sombra profética de lo que el Mesías va a venir a hacer. Nosotros hoy, ¿cómo podemos hacer esa restauración? Si queremos seguir su ejemplo, primero en nuestro corazón, en mi casa. No vamos a salir ahora a destruir todo lo que hay por ahí, porque yo no soy ningún rey. Yo solamente soy un servidor. Entonces, en mi corazón, yo tengo que hacer esa restauración. Amén. Porque nosotros ahora no podemos ir a romper nada de ningún lado. Nos digan que yo estoy incentivando a ir a romper todo lo que hay por ahí. Después nos rompen la cara a nosotros. Pero sí, en mi corazón sí puedo destruir todo. Qué extraño que mucha gente, antes de cambiar en su corazón, quiere cambiar a la otra persona. Tenés que dejar la idolatría, tenés que dejar el paganismo, tenés que dejar eso. Y esa persona, ¿cuándo va a cambiar su vida, su carácter? El rey Josías, primero él rasgó su vestidura. ¿Se acuerdan cuando vio la ley? Él rasgó, él tiró su carácter, tiró su manera. Después que hizo, leyó el texto, hizo pacto con el pueblo. Significa que está recibiendo el apoyo de las personas. Eso es un trabajo que empezó desde abajo. Y ahora está llegando hasta el último rincón de su país. Bueno, al final destruyó hasta las cosas que había hecho el rey Salomón. 14. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel, ahora subió hasta Betel. Está avanzando, ¿no? Está yendo hacia el norte. Ya Judá está bien limpia. Vamos a Betel, la casa de Elohim. Y en el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el cual hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Acera. Miren que después de Salomón murió, el reino se dividió, Roboam y Jeroboam. Jeroboam había hecho su propio altar,
su propio lugar de adoración y habían hecho los becerros de adoración. Ese lugar continuaba ahí en ese lugar, en Betel. Vamos a ver la nota ahí en Nabat. Primera Reyes 12:33. Esto habla sobre Jeroboam. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Esto había hecho el rey Roboam. Hizo Jeroboam, su propia fiesta de los tabernáculos, su propia adoración, cambió lo que se creía en Jerusalén. Ahora uno diría, pero este ya no es más jurisdicción del rey de Judá, pero el rey Josías ahora está como una sombra profética, en versión sombra profética. Está como el que va a venir a restaurar a Israel. Por eso el Padre le permite llegar hasta ahí. En ese tiempo ya ellos no tenían quienes gobernaban ahí. O sea, había gente, pero no había orden. Los asirios ya habían abandonado todo, dejaron todo abandonado. Entonces Josías se puso a cargo de todo. Amén. Continuemos. Llegó hasta ese lugar de Betel. Ahora, fíjense más. Ahora se va a enterar de algunas cosas increíbles el rey Josías. Fíjense un poco esto. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra del Eterno que había profetizado el varón de Elohim, el cual había anunciado esto. O sea, en ese lugar habían hecho un cementerio de sacerdotes, cementerio de los que habían servido a Baal, al becerro de oro. Entonces él vino y sacó todas las tumbas, sacó todo. Estos no eran servidores de Dios, porque les cuento algo, en aquel momento cuando se hacía un cementerio en un lugar de adoración, era porque esas personas estaban consagradas al Padre. Y ellos creían que cuando venga la resurrección, ellos son los primeros que van a ser levantados. Entonces, nosotros estamos acá en el lugar santo, ¿no? Cuando venga la resurrección, vamos a ser los primeros en ser levantados. Hay una palabra de Yeshua que dice que llegará la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, ¿no? Y los que están en los sepulcros se levantarán, ¿no? Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y esto es una sombra profética de la resurrección. En estos momentos Josías representa al Mesías que va a venir a restaurar todas las cosas. Ahora está llegando a la tumba donde están los que supuestamente hicieron servicio al Todopoderoso. Los que están reposando, donde están reposando los huesos de los que hicieron servicio al Eterno, supuestamente. Pero Josías sabe a quién le sirvieron ellos. Sirvieron a dioses paganos, o sea, hicieron lo malo. Entonces, su paga es condenación. Saquen esos huesos y tírenlo y quémenlo todo ahí. No tienen entonces recompensa. Y Josías ya había sido profetizado por un profeta hace 300 años atrás. Vamos a ver ahí en la nota 16. La nota 16. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Dice así: He aquí que un varón de Elohim, por palabra del Eterno, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra del Eterno y dijo: Altar, altar, así ha dicho el Eterno. He aquí que a la casa de David, miren lo que dice, este profeta vino de Judá para decirle a Jeroboam que estaba haciendo mal adorando al becerro de oro y haciendo un altar en contra de lo que está en Jerusalén. Pero además de eso, le viene a decir que dentro de unos cuantos años va a levantarse alguien de la casa de David que va a hacer pedazo de este lugar. Pero lo más sorprendente es que le dice el nombre. Sí, le dice el nombre. Miren lo que dice acá. Aquel clamó contra el altar por palabra del Eterno y dijo: Altar, altar, así ha dicho el Eterno. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Ahí está, ¿no? Llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes. ¿Qué hizo? Él sacó sus huesos y los tiró ahí en el altar, los quemó todo ahí, los sacrificó a todos ellos.
Los quemó, fueron usados como holocausto. Y él le estaba profetizando. A todos los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que el Eterno ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Entonces en ese momento, ¡plá!, el altar se rompió. Se derrumbó todo. Jeroboam quedó. En ese momento Jeroboam, según vimos la historia aquella vez, ¡arréstenlo! No, que lo arresten, ¿no? Y extendió su brazo así, después su brazo se quedó congelado. ¡Ah! ¡Ayúdame, profe! Y el otro se fue y oró otra vez por él. Después Jeroboam, ¿se acuerdan que le llamó? ¡Oh, tú eres un hombre bueno! Ven a mi casa, vamos a comer. No, yo no tengo que ir a comer, porque el Eterno me dijo que no me quede acá ni haga nada, sino que regrese. Pero después, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan que se encontró con un profeta medio falso? Falso y medio. Y le dijo: Dios me ha dicho que puedes venir a comer en mi casa. Miren, según este profeta que vino de Judá, Dios le dijo: anda a decir lo que vas a decir, una vez que cumplí tu misión, regresá a Jerusalén, no te queda comer agua ni pan en ningún lugar. Eso Dios le dijo. Pero según el profeta medio falso, le dijo: Dios me dijo a mí. Y ahora él le está diciendo a este profeta. Entonces él puso la palabra que Dios le dijo en contra de la palabra que un hombre dijo que Dios le dijo. Totalmente diferente, ¿no? ¿Cómo se puede entender en nuestros días? Hoy en día, si yo quiero saber si Dios me dijo, está su palabra. Este es Dios me dijo. Y otra cosa es: Dios me dice que te diga. Esa es otra cosa, ¿no? Muchas personas: pastor, ¿qué dice Dios para mí? A ver, Dios está diciendo que te bendecirá. Dios está diciendo que quiere que viajes a tal lugar. Dios te está diciendo que... No, tengan cuidado con eso. Puede ser que sí, como puede ser que no. Pero si vos tenés la certeza de que Dios te habló, ahora está su palabra, su escritura. Ese fue el pecado de este profeta. Bueno, vamos a ver esto, a ver dónde nos lleva eso. El mismo texto, ¿no? Mismo texto, ¿no? Continuemos entonces. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Encontró un monumento, un altar. Recuerden que era un cementerio, ahí se había un cementerio. Ya él sacó la tumba de todos los otros falsos profetas, falsos sacerdotes, y los quemó todo ahí en el altar de incienso y destrozó todo. De repente, mientras estaba, yo me imagino Josías haciendo una limpieza ahí, peyocañan de pea, pea, correja ahí, recorre él. No es que se queda ahí. Él mismo ahí encabezando con su martillo. Acá, vamos allá. Y de repente, ¿y esto? ¿Qué es esto? Este altar medio raro. Y ahí le van a comentar: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Elohim que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. O sea, esta gente que le está acompañando a Josías sabía que Josías era un hombre con una profecía cumplida. Imagínense, ellos sabían, era un hombre estudioso, era el sacerdote Elías. Ellos decían: rey, todo esto que vos estás haciendo estaba profetizado, estaba en la escritura, lo tenemos registrado. Ellos sabían. ¿Qué significa esto? Las personas que van a acompañar a la restauración de la humanidad, a la restauración del mundo con el Mesías, eran personas que sabían que el Mesías iba a hacer eso o no. No sé si me entienden, ¿no? Las personas que van a venir con Yeshua, sus santos, sus escogidos, cuando estén con Él gobernando, reinando, esas personas que están con Él, ¿sabían que el Mesías iba a hacer eso o no sabían? Sabían, porque teníamos la profecía, por eso están con Él, por eso le están acompañando. Estas personas eran personas que al final estaban siguiendo la escritura y hoy están viendo la profecía cumplirse. Me imagino la fe que habrá tenido en su corazón. Señor, usted está mostrando con nuestros propios ojos algo que estaba escrito. Eso va a ocurrir también con nosotros cuando veamos la restauración de la humanidad. Vamos a estar muy gozosos porque vamos a ver a Yeshua echando, derrumbando, corrigiendo, restaurando y nosotros siguiéndole a Él. Amén. Bueno, dice que sobre el altar de Betel. Vamos a la nota 17.
Primera de Reyes 13, y después que le hubieron enterrado, esto fue después que murió ese profeta, le dije por qué, dice que al irse él, le agarró un león y le comió, porque fue desobediente, ¿no? Y murió él. Entonces el profeta malo, o medio falso, así, falso y medio, el profeta se fue y dijo, ¿qué le pasó? Me lo mataron. Entonces parece que sintió remordimiento y vino y lo sepultó y le hizo un altar. Pero le dijo a su hijo que hagan algo. Esto es interesante. Después que, versículo 31, Primera Reyes 13, 31, le hubieran enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Elohim. Poned mis huesos junto a los suyos. Esto también es una sombra profética. Este profeta medio falso fue un instrumento del Todopoderoso para el profeta que no era falso, ¿no? Pero que falló. Este profeta ahora está entendiendo que este profeta que vino de Judá dijo la verdad. Y lo que él dijo se va a cumplir. Él es un profeta verdadero del Señor. Entonces, si él murió y va a ser sepultado aquí, él va a ser restaurado de este lugar. Y yo quiero estar con él. Es como cuando el ladrón que está al lado de Yeshua le dice, acuérdate también de mí cuando vengas en mi reino. Él está seguro de que ese profeta va a ser restaurado, va a ser consagrado. ¿Me entienden, no? Eso es creer en el Mesías que va a venir a restaurar a la humanidad. Entonces cuando uno muere, no se preocupe porque muere, porque sabe que al creer en el Mesías, cuando vos mueras, cuando Él venga, Él te va a levantar. Porque lo que el Mesías dijo se va a cumplir. ¿Qué es lo que habló este profeta? Que va a venir un rey llamado Josías, que va a venir a restaurar todas las cosas. Y va a tirar a los que son malos y restaurar a los que son buenos. ¿Eso se va a cumplir o no? Se va a cumplir. Entonces, ¿qué dice? Porque sin duda, versículo 32, vendrá lo que Él dijo a voces por palabra al Eterno contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. Un profeta medio falso que ahora entiende que lo que el profeta que no era falso dice es la verdad. Por eso quiero estar sepultado a su lado. ¿Por qué quiere estar sepultado? O sea, si uno muere ya Opama. No. ¿Qué es lo que él entiende? Que hay una resurrección. ¿Y quién es el que va a traer la resurrección? El que viene a restaurar. Amén. Amén. Terminemos. Vamos a terminar. Versículo 18. A ver qué dice el rey Josías. Y él dijo, dejadlo. No toquen eso. Déjenlo ahí. Ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria, el medio falso. Él también. Él halló la gracia. Él halló la gracia. Ahí se entiende. Entonces, de Judá viene la salvación. Los judíos traen la salvación y nosotros somos injertados a ellos. Los samaritanos son injertados a Judá para hacer un solo olivo. Amén. Un cumplimiento profético. Se quedó ahí. Sus huesos continúan ahí esperando al Mesías que va a venir a restaurar todas las cosas. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, los quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Destruyó todo lo que los reyes antiguos, los reyes de Israel, los reyes de... ¿Cómo se llaman otros reyes? Los reyes del norte, los reyes Omri, todo lo que todos los reyes que habíamos visto hicieron, o destruir paiteja, dos ya imbaebe, está la homopotila país, limpió el país. 20, mató, ahora entró también esto, no le perdonó, mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Todos esos falsos sacerdotes fueron ejecutados ahí. Vamos a la nota 20. Nota 20. Segunda de Crónicas 34 dice, versículo 5. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los altares y limpió a Judá, miren acá, a Jerusalén, versículo 6. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés,
Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Recorrió todo el país. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, por toda la tierra de Israel, dice, volvió a Jerusalén. El Mesías va a hacer eso también. Va a salir y va a limpiar todo el país y luego establece su reino. Ahora sí, versículo 21, Segunda de Reyes 23, 21. Vamos a terminar ya. Entonces, después de hacer toda esta limpieza, ¿qué hace? Mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua al Eterno, vuestro Elohim, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. La Pascua representa un pacto con el Todopoderoso. La Pascua representa empezar la fiesta con el Eterno. La Pascua era la fiesta de la redención. ¿Se acuerdan qué dijo Yeshua? Una palabra que dijo Yeshua: no voy a beber más de esta copa hasta que la beba con ustedes en el reino de mi Padre. ¿Por qué Josías cuando empieza la restauración, celebrando la Pascua? Porque es una sombra profética del reino del Mesías. Amén. Un pacto de acuerdo. Vamos a ver por qué se celebra la Pascua. 22 dice: no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Cuando dice tal Pascua, las Pascuas que se hacían antes era más bien así local o de grupos pequeños. Pero anteriormente se habían hecho Pascua a nivel nacional, que compartían todo el pueblo. Esta clase de Pascua no se había hecho desde los tiempos de los jueces. En todo el tiempo de los reyes, cada uno hacía la Pascua ahí independientemente. No, se puede decir que no se le dio ese carácter oficial que se le tenía que dar. ¿Entienden, no? Este punto. Nota 22. Nota 22. Segunda de Crónicas 35, 6, 7. Sacrificad luego la Pascua y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra del Eterno dada por medio de Moisés, dice. Y dio el rey Josías, miren lo que hizo el rey, a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños en número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto de la hacienda del rey. El mismo pero rey, la situación está en crisis. No se preocupen, yo le voy a dar a cada uno corderos, bueyes, todo vamos a celebrar. Ese tipo de Pascua nunca se había hecho, hace mucho tiempo que no se hacía. 23. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua al Eterno en Jerusalén. Vamos a la nota 23. Segunda de Crónicas 35, 16. Así fue preparado todo el servicio del Eterno en aquel día para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar del Eterno conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como lo celebró el rey Josías, sombra del Mesías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel. Se le unió ya gran parte del pueblo de Israel. Es una sombra de la restauración. Los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Continuamos. Éxodo 12, 24. Esto es lo que dice sobre la Pascua. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que el Eterno os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua que el Eterno, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como el Eterno había mandado a Moisés y a Aarón. Esto es lo que está en la Torá.
lo que está cumpliendo el rey Josías. Miren lo que Yeshua había dicho referente a la Pascua. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros? Que dice ahí, esta Pascua. La Pascua tiene un nombre, la Pesa, fiesta de Pesas, ¿no? Yo estoy diciendo Pascua, pero es Pesas, fiesta de Pesas, que vamos a celebrar en abril, ¿no? Por cierto. Es antes que padezca, dice. Porque os digo, versículo 16, Lucas 22, 16, que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim. El Mesías no va a consumir más nada de la vid hasta regresar acá. De acá le van a preparar la copa que va a tomar. Va a salir de la tierra, de esta tierra, y va a estar con sus súbditos. Eso él prometió. Por eso Josías es una sombra profética del Mesías. Ningún rey, dice, ningún rey, ni el rey David, nunca celebró ese tipo de Pascua. ¿Quién sí va a ser un rey que va a celebrar ese tipo? Una Pascua a nivel nacional, una fiesta de Pesa a nivel nacional, a nivel mundial. ¿Quién va a ser? El Mesías, Yeshua. Por eso nosotros, cada vez que terminamos la fiesta de Pesa, ¿qué solemos decir al final? El próximo año en Jerusalén con el Mesías. Porque esa es nuestra esperanza. Esa es la promesa que Él nos dejó. Amén. Bueno, continuemos y terminemos. Bueno, finalmente el pueblo se arrepintió y cambió y se hizo justo ya ahora. Versículo 24. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Eterno. Empezó a recorrer las calles de Jerusalén. Todo adornito, todo estatuilla, todo destruyó, todo rompió. Nadie puede tener más nada. No hubo otro rey antes de él. Miren lo que dice acá. Que se convirtiese al Eterno de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. O sea, ¿qué es lo que hace que nosotros con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra fuerza le sirvamos al Padre? Cuando seguimos lo que dice la ley, lo que dice los mandamientos. Ni después de él nació otro igual, dice. No nació otro igual. Hasta Yeshua. Con todo eso, a pesar de todo eso, el Eterno no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo el Eterno también, quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel y desecharé esta ciudad que había escogido a Jerusalén y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Finalmente muere el rey Josías, ¿no? Nosotros vamos hasta acá la vida del rey Josías. En el próximo culto vamos a hablar sobre su muerte y sobre el reinado de su hijo. Su hijo se llama, más abajo está. Joacás, ¿no? Joacás, reinado de su hijo Joacás. Él muere en una batalla, ¿no? Hay una batalla y para explicar un poco esa batalla me va a tomar mucho tiempo, por eso vamos a dejar para el siguiente culto. Es una batalla un poco rara porque hasta acá todo el rey Josías estaba muy bien, todo excelente, pero de repente muere en una batalla y tenemos que analizar por qué. Lo que importa es que a pesar de todo eso, el corazón del pueblo seguía duro. Hermano, hay muchas personas que reciben la fe, reciben la esperanza, pero hay muchos que a pesar de todo se siguen quedando con su corazón antiguo. Y eso es lo que uno tiene que examinarse. Vimos entonces un rey que es sombra profética del Mesías y nos mostró qué hace una persona cuando recibe la Torá en su corazón. Cómo produce un cambio, un celo por las cosas del Padre. Amén. Hoy hasta aquí.